Bienvenidos a Bodegas Centroespañolas. Somos la bodega pionera en crear vinos desde la cepa hasta la botella. Toda nuestra producción se vende embotellada y llevamos desde 1991 haciendo nuestros vinos Allozo y nuestro brandy Casa Juana desde Tomelloso hacia todo el mundo. Para llegar al final, a nuestras botellas, a nuestros vinos, lo que principalmente queremos es lograr unas uvas de calidad según las distintas variedades y determinando el momento óptimo de vendimia, que es una de las cosas primordiales a la hora de hacer un buen vino. Una vez que nuestros viticultores han seleccionado la uva, hemos estado en campo y hemos visto cómo la uva hay que recogerla. Una vez que ya la tenemos dentro de bodega, pues vamos a ver los siguientes pasos dentro de la elaboración de los vinos. El primer paso sería que esa uva que llega a nuestras instalaciones, estamos hablando de vino blanco, pues entraría dentro de las prensas. El sistema de prensado es un sistema de prensado neumático. La presión con la que actuamos es máximo 2 kilos. Una vez que hemos presionado la uva, lo que sacamos es el mosto. Ese mosto lo único que hacemos con él es limpiarlo, dejarlo lo más limpio posible para que en las fermentaciones posteriores no haya ningún sabor ni ningún aroma raro. El proceso de fermentación es el proceso en el cual se pasa del azúcar de la uva al alcohol en el vino, más carbónico, más calor. Eso indica que, bueno, pues que nosotros tenemos que controlar ese carbónico y ese calor a la hora de nuestras fermentaciones para que sean correctas. Nosotros controlamos la temperatura de fermentación aproximadamente a 14 grados en los vinos blancos y con ese control de temperatura no se nos vayan nuestros aromas, que son los que nos van a orientar y nos van a decir qué variedad es de cada tipo de vino. Una vez que nosotros hemos logrado que esa fermentación llegue a su fin, por medio de levaduras, lo que hacemos es limpiarlo por medio de estabilización en frío, que se hace normalmente en depósitos isotermos, como aquellos del fondo, donde ponemos los vinos a punto de congelación y una vez que ya tenemos eso durante 15 días, lo que hacemos es, mediante una pequeña filtración, volverlo a dejar en un tanque o en un depósito de estos para que se quede quieto, que se estabilice, y una vez que eso, pues ya o bien seguimos el siguiente paso, que es la crianza tanto en barrica como posteriormente en botella. La fermentación de los tintos es totalmente distinta a la fermentación de los blancos. La fermentación de los tintos es sobre todo una maceración del ollejo con el mosto que antes veíamos que era un mosto limpio. Ahora lo que hacemos es llenamos todo el depósito de uva tinta, la uva tinta sin su raspón, que ya se lo hemos quitado anteriormente. Las uvas tintas de arriba van presionando a las uvas de abajo. Esas uvas de abajo empiezan a producir ese mosto por aplastamiento y lo que hacen es empieza la fermentación. La fermentación, también recordamos que en el blanco era el paso del azúcar del mosto al alcohol del vino, más calor, más carbónico, y ese carbónico empieza a subir hacia arriba y empieza a romper el resto de uvas hasta que se homogeneiza toda la masa del depósito en la fermentación, que dura normalmente aproximadamente unos 14 días, porque controlamos la temperatura de fermentación entre 24 y 27 grados. Una vez que nosotros ya hemos estado durante 14 y 16 días, lo que hacemos es ese vino ya realmente terminado, lo cambiamos a otro depósito. En ese depósito ese vino hace la segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, que es el paso de ácido málico, ácido láctico, con lo cual la acidez se redondea, se hacen unos vinos no con tantas aristas y con tanta fuerza como tenían al ser tan jóvenes, y se conservan mucho mejor esos vinos, porque la acidez es mucho más estable. Y posteriormente nos queda todas las pieles más o menos en esta última fase del depósito, y esas pieles lo que hacemos es las sacamos y las llevamos a fermentar. Una vez que ya han macerado, como hemos dicho antes, durante 14 días con nuestro mosto de uva tinta.
Entonces, esas pieles, una vez que se prensan, sacamos un vino mucho más fuerte, mucho más astringente, mucho más duro, que nos viene bien muchas veces para ayudar a otros vinos que hayan sido de una vendimia más temprana o de otro tipo de uvas. En el caso del vino rosado, un rosado estricto como los vinos que se hacen en todo Tomelloso, pues los rosados estrictos son vinos tintos con menos tiempo de maceración del ollejo de la uva dentro del depósito. Hemos visto que los vinos tintos estaban aproximadamente 14 días en contacto el ollejo con el mosto para darle el color. Entonces lo que hacemos con el rosado es, en lugar de estar 14 días, estar pues 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de color y dependiendo de la añada o de la vendimia de ese año. Y luego la llevamos a fermentar como si fuera un blanco. El rosado es uno de los vinos más delicados que producimos y bueno, hay que tratarlo con mucho mimo y vuelvo a repetir que es un vino tinto con menos horas de maceración con el ollejo. Bueno, una vez terminada la fermentación y los vinos en reposo, lo que hacemos, hay dos alternativas, o bien directamente a embotellar, como vinos jóvenes, vinos de año, o bien con la crianza. En crianza lo que queremos es que el vino, hay dos tipos de crianza, una crianza en barrica y una crianza en botella. La crianza en barrica lo que queremos es que el vino se oxide, que el vino durante un tiempo esté en contacto con el oxígeno que pasa a través de la madera. La madera tiene que ser de roble, normalmente es la madera más extendida para la crianza de los vinos, porque la mayoría de los poros son muy iguales y el oxígeno que pasa a través de ellos pasa muy lentamente y el periodo de envejecimiento en la barrica es un periodo de envejecimiento lento y progresivo. No pretendemos que el vino sepa madera, lo que pretendemos es una oxidación lenta y progresiva para que ese vino vaya envejeciendo lentamente y podamos disfrutarlo con todos nuestros sentidos luego después en la mesa. Como veis, las naves donde se hace el periodo de crianza y envejecimiento, tanto en madera como en botella, tienen que tener una temperatura constante, una humedad constante, la temperatura entre 14 y 18 grados, la humedad sobre los 70, el 70%, para que las condiciones sean idóneas y no haya luces muy fuertes, ni haya trepidaciones, ni haya malos olores, ni alcantarillados, ni eso. Entonces tienen que ser unas naves bastante bien ventiladas y con buenos sistemas de refrigeración. Estamos en la segunda fase de crianza, donde ya el vino está puesto en botella. Lo que pretendemos es que el vino en botella se reduzca. Es el proceso redox químico que se complementa con el proceso de oxidación que hemos tenido en la barrica. Eso es muy importante a la hora de sacar vinos de crianza, reserva y gran reserva, porque tienen que estar un tiempo mínimo en botella, dependiendo del tiempo mínimo que han estado en barrica. Ese tiempo mínimo lo que nos da es un redondeo y algo mágico que nos va a afinar mucho el bouquet para que luego en la degustación sean unos vinos muy correctos y se exprese toda la variedad frutal y toda la variedad y todo el envejecimiento que ha tenido en la barrica. Dependiendo de la crianza que le demos a un vino, puede ser crianza, reserva o gran reserva. Dependiendo de cada denominación de origen o vinos de la tierra, que son los vinos que podemos hacer aquí en Castilla-La Mancha, pues varía. Crianza sería 6 meses en barrica y hasta 2 años en botella. Reserva sería 12 meses mínimo en barrica y hasta 3 años en botella, y gran reserva sería 18 meses en barrica mínimo y hasta 5 años en botella.
También se puede jugar, según las características del vino que se elabore, con más o menos tiempo de permanencia en barrica, donde el tiempo es mínimo y el botella es el complemento hacia ese tiempo mínimo que tienes en barrica. Os presento el Ayozo Tempranillo, que es un vino donde expresamos toda la fuerza de la variedad Tempranillo que hemos mimado en el campo, y es un vino donde destaca el gran potencial aromático de la uva. Es un vino joven, 2008, y podemos tomarlo en casa durante por lo menos 2-3 años. Debemos tomarlo siempre un poquito fresquito, una temperatura de 14 a 16 grados, y debemos maridarlo pues con toda clase de arroces, algunos pescados, incluso con una poquita de salsa, y sobre todo con algunas carnes, sobre todo de la caza que hay por la zona nuestra en La Mancha. Y después os recomiendo también el Ayozo Gran Reserva, que es la joya de nuestra bodega, que es un vino donde ya podemos ver otros matices totalmente distintos, sobre todo de crianza, tanto en barrica como en botella, y este vino marida muy bien con todas las carnes rojas, con asados, incluso con algunos pescados con salsas mucho más elaboradas y más fuertes. Este vino es un vino que es de los más premiados de Castilla-La Mancha, tanto nacional como internacionalmente. Puede permanecer perfectamente hasta 10 años en su consumo. Lo que pasa es que hay que mantenerlo en condiciones óptimas en las casas. En las casas lo que debemos hacer es tener una temperatura y una humedad estables, no tenerlo en focos de luz ni en focos de calor, y no tenerlos en sitios donde haya mucho movimiento. Lo que siempre recomendamos es que en casa no se tengan más de 5 cajas de vino, porque es una rotación fácil y puedes tener una buena bodega, y es una rotación fácil que te puedes ir cambiando de vinos y bebiéndotelos. Eso es importante a la hora del consumo. Luego es importante también la copa en la que se va a servir, que debe ser una copa de cristal transparente, y cuanto más fino mejor, y en la apertura con un buen sacacorchos. Y siempre se recomienda o recomendamos el servicio para degustarlo, abrirlo entre media hora y una hora antes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se oxigene ese vino, vuelva a coger ese oxígeno que le faltaba, y eso a la hora de la degustación es muy importante para poder apreciar ese vino en toda su totalidad.